Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, tecnología etérica toroidal 5. Tartaria, comprensión simple, profunda, número 21. Introducimos este vídeo mediante 4 puntos. Punto número 1. Tenemos que expresar que Tartaria, con su tecnología, pues nos muestra el conocimiento que poseía de las energías del cosmos en sus construcciones. Ya deben saber que al hablar de Tartaria nos estamos refiriendo a un antiguo orden que, según nuestra opinión y la de otros, pues ha sido silenciado. Y decimos que expresa el conocimiento de las energías del cosmos, y nosotros decimos o inferimos que el verdadero conocimiento de la forma auténtica del cosmos, que quizás la palabra más expresiva es decir que es una concavidad toroide, pues lo expresa este conocimiento mediante construcciones de las mismas ciudades, las fortalezas, los edificios y la tecnología, evidentemente. Entonces, punto número segundo que tenemos que destacar es que el procedimiento esencial de la tecnología etérica o de la tecnología, toda tecnología podemos decir, o la tecnología final, pues consiste este procedimiento en alterar para beneficio propio el normal curso de la energía natural, el normal curso de la energía del éter. Y esto pues es algo distinto al pensamiento muy difundido de que toda la energía antigua pues era totalmente gratuita, limpia, etcétera, y beneficiosa. Nosotros decimos, en el universo no existe nada totalmente gratuito. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Y punto tercero que queremos destacar, que como acabamos de decir que es una alteración del orden cósmico natural, de las energías, cómo se mueven en la naturaleza de modo natural, pues tenemos que decir cuál sería el orden natural del movimiento de estas energías. Y decimos nosotros que en el modelo de la Tierra cóncava toroide, el normal curso de la energía natural del éter pues consiste en lo que nosotros hemos destacado y compartido en muchos vídeos. Consiste en lo que denominamos la pulsación del eje central. Un eje central pulsa y crea y mantiene esta dimensión como si fuese un latido cósmico. Y entonces esta pulsación, pues en síntesis, es un intercambio de energía entre tres ejes, el eje central, que es el creativo, y dos polos, siempre una polaridad, y esta polaridad, por supuesto, pues se tiene que reflejar de modo necesario en toda tecnología, y por supuesto, para beneficio propio en esta energía final de Tartaria. Y en este vídeo, pues nosotros vamos también a compartir elementos básicos. Como hemos dicho que es una alteración de la naturaleza, pues vamos a compartir elementos básicos materiales de reconducción, alteración del éter, como serían, por ejemplo, cúpulas, pináculos y la estructura subyacente, que sería el cubo de Saturno. Y el cubo de Saturno pues se refleja en un plano en lo que nosotros hemos denominado el cuadrilátero cóncavo, que eso es la primera parte de nuestra investigación que vamos a exponer. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando, y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Punto número 1, lo que hemos denominado investigación del cuadrilátero cóncavo, porque nosotros conocíamos este esquema de modo natural, pero no le dábamos la suficiente importancia, porque a nosotros en realidad lo que nos interesó siempre fue la comprensión de esta naturaleza
naturaleza, valga la redundancia, natural más que la artificial. Por eso cuando vimos reflejado en muchos esquemas este cuadrilátero cóncavo que van a ver, pues no consideramos que no era tan importante como para estar reflejado en los principales esquemas. Entonces, pero nosotros vimos que este esquema del cuadrilátero cóncavo, pues le dimos la importancia cuando lo vimos en un esquema etérico de la antigua Tartaria. También en los fuertes estrella, la forma básica, pues es el cuadrilátero cóncavo con puntas hacia afuera, lo cual sirve para reconducción energética, pero también como simple defensa, porque no dejas zonas muertas de observación, podemos decir, en una de estas fortalezas estrellas. Y también lo vimos, este cuadrilátero cóncavo, en las cúpulas y en relación con las cúpulas y el soporte de dichas cúpulas en los edificios más relevantes de Tartaria. Entonces ese sería el punto número 1, pero también punto siguiente pues sería cómo encaja la tecnología de Tartaria en el modelo cóncavo toroide, que es el que nosotros estamos compartiendo de la forma del cosmos y de la forma de la Tierra. Entonces pues nosotros decimos que encaja, pero encaja en el sentido inverso. Es decir, el cubo de Saturno es reflejado en el plano, porque el cubo es un volumen, pero reflejado en el plano, pues es el cuadrilátero cóncavo. Y lo que pretende siempre no es el encajar en la naturaleza establecida, sino lo contrario, hacer que esta naturaleza natural, valga la redundancia, pues encaje en el cuadrilátero cóncavo y en el cubo. Es decir, sea dominada y controlada por esta tecnología artificial. Y entonces eso lo vemos en las cúpulas y en pináculos y en toda tecnología que se denomina de punto cero o tecnología final. Y también otro punto tercero que vamos a desarrollar de modo muy breve, vamos a tocar algunos ejemplos de elementos tecnológicos de Tartaria, como pueden ser las cúpulas y los pináculos. Entonces, de un modo rápido, mostramos cuál ha sido nuestro recorrido investigativo hasta llegar a dar importancia a este cuadrilátero cóncavo. Vean aquí, esto es un edificio del siglo XV, se nos dice la oficialidad, es uno de tantos conventuales o edificios de poder situado en Extremadura, España, y pertenece a un pueblo pequeño de unos 1000 habitantes, pero fíjense la envergadura que tiene. Y entonces nosotros aquí en este edificio, en este conventual, que es un conventual santiaguista de la Orden de Santiago, podemos decir, pues no nos extrañó ver el conocimiento de la geometría sagrada, porque nosotros sabemos que desde siempre pues las élites pues han conocido esta geometría sagrada. Pero lo que nos extrañó fue descubrir aquí, por eso traemos estas imágenes, descubrir aquí en estos relieves, sobre todo que están a nivel suelo, pues este cuadrilátero cóncavo. Vean ya que esto es del siglo XV, pero ha habido una continuidad, podemos decir, de modo consciente o inconsciente, porque fíjense, aproximadamente del año 1985, pues este adoquinado puesto, pues está establecido el ajedrezado, la cuadrícula negra y la cuadrícula blanca de la dualidad. Fíjense esa continuidad histórica de conocimiento. Y entonces en el interior de este conventual, pues nosotros aquí vimos reflejada y no nos extrañó, la flor de la vida, que nosotros llevábamos mucho tiempo decodificándola. Entonces aquí van a ver estos arcos, porque también tenemos que decir que estas concavidades, cuando se unen en un punto, pues esto forman entonces dijéramos una punta de lanza de defensa, que es la que nosotros también encontramos en las fortalezas. Pues aquí entre las dos concavidades en este punto, por la parte interior, vamos a ver pues lo que ya decimos, la flor de la vida. Como estamos viendo aquí, está en la parte interior, y este sería un cuadro de la flor de la vida que vamos a agrandar para que vean
claramente los pétalos, y aquí están los 6 pétalos de esta flor de la vida. Entonces no nos extrañó, y esto está con mucha frecuencia, y estos símbolos en estos monumentos de este pasado, podemos decir de tipo elitista, no nos extrañó, pero lo que sí nos extrañó es ver ese signo en relación con estos otros. Vemos aquí, como ya hemos visto en otro vídeo, este ajedrezado, vimos aquí lo que nosotros interpretamos de modo claro, el cubo de Saturno, pero visto desde su interior, y aquí vamos a ver más adelante, en este mismo adoquinado, pues la flor de la vida. Entonces está el cubo de Saturno, la flor de la vida, la cruz en movimiento desde todas las culturas, sobre todo de la India y de la más remota antigüedad, y junto con esta imagen ya dijimos que nosotros vimos esta, y entonces nos sorprendió, dijimos, pero ¿por qué tiene que ser tan importante que lo que nosotros denominamos este cuadrilátero cóncavo? Porque tiene los lados de forma cóncava, podemos decir, hacia el interior. Y entonces nuestra investigación pues nos llevó a comprender que ese es el esquema que se refleja también en la tecnología. Entonces aquí hemos visto una pirámide que lo vimos en un vídeo anterior, que refleja estas líneas de fuerza, y aquí en estas líneas de fuerza pues vemos que lo que se forma, aunque no se vea muy bien, pues es ese cuadrilátero, cóncavo, que nosotros lo denominamos cuadrilátero cóncavo. Y entonces comprobamos cómo en todos los edificios más relevantes de la antigua Tartaria, como este que estamos viendo aquí a la izquierda con estas cúpulas, pues si la vemos desde dentro la cúpula, pues lo que vemos es esto. Vemos las 4 columnas que se forman y la visión que forman todos su disposición geométrica, pues en volumen, pues forma la concavidad, porque aquí estaría la cúpula, esta sería la cúpula, las cúpulas por la parte interior, y esto está relacionado con la tecnología, como hemos visto anteriormente. Entonces aquí ya, ahora llegamos a encajamos que realmente está reflejándose este cuadrilátero cóncavo, pues esta forma, que es la forma geométrica que sirve para recolectar, podemos decir, o usar y emplear pues la tecnología del éter, pero de modo artificial y no de modo natural. Entonces, ¿cómo encaja todo este conocimiento con el modelo cóncavo toroide del cosmos que nosotros estamos compartiendo? Pues nosotros decimos, pues aquí la sabiduría antigua, o los sabios antiguos, elitistas, pues sabían este conocimiento, porque aquí nosotros hemos dicho que en todo el modelo cóncavo toroide pues son simplemente 3 fuerzas, una fuerza central, y vemos aquí cómo está el pináculo de resección, el obelisco, como una de sus fuerzas pues llega al ecuador, el ecuador, que esto en un plano sería el ecuador terrestre, el punto central, y otros dos polos pues serían los otros 2 extremos, y vean que esto va formando curvas. Pues si forman otras 2 curvas aquí, pues se formaría ese cuadrilátero cóncavo, que es un esquema de la tecnología de Tartaria y de toda la tecnología. Y nosotros decimos, realmente es un artificio, porque está reflejando el cubo de Saturno en un plano, y esto es un dominio exterior de las líneas de fuerza naturales del éter, es decir, una alteración de la naturaleza. La naturaleza estaría expresada aquí, en esas 3 fuerzas, pero tienes que poner un punto más, para establecer la dualidad necesaria. Y vemos aquí, para recordar que nosotros el modelo simple y profundo del esquema cósmico pues es desde un centro, pues existen las fuerzas del éter que van hacia el exterior, y un ser humano situado en esta parte interior, que esta sería la concavidad terrestre, pues sentiría esas líneas de fuerza que van y lo proyectan todo hacia el suelo en lugar de la gravedad. Y traemos aquí la imagen de la concepción muy real y verdadera de la antigua, de Babilonia, con su origen en la antigua Sumeria. Este sería el modelo cósmico, y decimos es coherente con el modelo cóncavo toroide, porque entonces estamos viendo aquí, y aquí se ven los 2 elementos básicos, lo que son pináculos u obeliscos
o dijésemos así, emisores de resección, porque todo es una polaridad de resección y emisión en esta realidad y en toda la tecnología. Entonces estamos viendo que esto se reflejaría el pináculo y toda la otra estructura sería la estructura de la bóveda, pero fíjense que va en dos sentidos, en un sentido superior y otro sentido inferior, y esto sería un ecuador. Entonces en este plano es donde se refleja la realidad perceptible, pero la realidad realmente pues no es plana, porque todos estos son líneas de fuerza con dos polos. Por eso nosotros decimos que los terraplanistas deben de seguir avanzando y vean que esta es la forma real. Es un modelo que podemos decir, al estar situado en el interior, pues estamos dentro de una concavidad. Y entonces aquí vemos que en un plano, pues este sería el cuadrado, o el reflejado sería un cuadrado, que sería la reflexión del cubo de Saturno. Pero el tipo natural pues sería dijésemos así, con convexidad de lados. Pero para tú recibir esta energía de un modo más controlado, pues tienes que invertirlo, y entonces tienes que formar, en vez de convexidad, tienes que formar concavidad, tienes que formar esa estructura, y aquí lo estamos viendo en otras de estas representaciones del conocimiento secreto. Como vean aquí, esta es la base, que es un fuerte de estrella, podemos decir. Este es el pináculo, que tiene sobre todo una función predominantemente de emisión, y esta es la cúpula que tiene sobre todo una predominante. Decimos siempre predominante porque en todo, como van a ver, están las dos funciones, están los dos polos, la emisión y la recesión, pero predominantemente receptiva. Y vean los cuatro, porque para tú establecer un cubo de Saturno, pues tienes que establecer pues 8 vértices, y entonces pues aquí serían 4 inferiores y 4 superiores, naturalmente, y entonces esos en relación con el movimiento de las energías y la concavidad, pues te formarían aquí en el interior, como ya hemos visto anteriormente, pues y cualquier persona que vea por el interior la cúpula de todas las iglesias o catedrales, pues se dará cuenta que la forma que se forma es un cuadrado o un cuadrilátero cóncavo, como nosotros estamos diciendo. Entonces aquí está lo elemental de toda la tecnología, un receptor que puede ser pináculo u obelisco. También existe una conexión que sería el líquido elemento, la base, una base estrellada, y un dispositivo generador, y naturalmente la cúpula, porque lo positivo y lo negativo es lo imprescindible. Entonces función más predominantemente podemos decir de polaridad femenina o receptiva sería la cúpula, y de función predominante de emisión pues sería el pináculo. Y entonces nos interesa a nosotros destacar cómo la diferencia esencial, incluso de dirección opuesta de la naturaleza, cómo funciona y cómo funciona la tecnología o la artificialidad. Entonces decimos nosotros que este es el esquema natural de toda la fuente y de toda la naturaleza, que sigue el 1, porque el universo es 1, pero que se descompone en el número 3, como ya hemos dicho, 3 polos y uno central y 2 polos, y después sigues el movimiento y llegas al 6, que es la estrella tetraédrica. Y entonces en ese 6 pues también existen otros 2 puntos, que ese punto, si le queremos dar el número 7, pues se lo damos, pero tiene que ser impar de modo esencial y total. Pero en cambio, en cuanto a las realizaciones prácticas, incluso tecnológicas, pues ya los números fundamentales pues es la dualidad, como hemos visto, que no siempre quieren que nos movamos en una dualidad, cuadro blanco y cuadro negro, y en la realización concreta tecnológica sería el 4, como hemos visto, los 4, el cuadrilátero en el plano, y en el volumen el 8. Y entonces aquí tenemos esta estrella tetraédrica, que son 2 tetraedros, como estamos viendo aquí, insertados. Pues este es el verdadero, el modelo de la totalidad. Pero este modelo de la totalidad, la forma de someterlo exteriormente simplemente, o circundarlo, pues es mediante un cubo que lo circunde, porque esta misma, si cualquier persona coge esta figurita de un
del doble tetraedro, verá que lo puede colocar como aquí se está viendo y lo encaja exactamente en un cubo. Toda esta parte es plana, toda esta parte es plana y serían 6 caras planas. Y entonces por eso esta es la forma que utiliza Tartaria y toda la tecnología, pues un espacio circunscrito mediante al menos estos 8 vértices, y de esa manera pues se realiza una inversión del éter, podemos decir, se capta el éter y se reconduce y se tiene la máxima tecnología. Entonces ahora finalmente, como hemos dicho, el tercer punto, de un modo muy rápido vamos a poner ya elementos concretos de esta tecnología, como esta torre que todos conocerán, Torre Eiffel, que es, naturalmente salta a la vista que esto es podemos decir, una antena, podemos decir, o un elemento receptor predominante, porque tiene la forma de los pináculos, de los piramidiones, que está el vértice superior de las pirámides, en los obeliscos. Pero, como hemos dicho también al principio, todo elemento individual tiene también las dos partes, y vamos a ver entonces aquí la parte que podemos decir receptiva. Entonces, porque nos vamos a fijarnos en lo que se proyecta aquí debajo, y veremos que lo que se proyecta aquí debajo es exactamente el cuadrilátero cóncavo. Si pensamos mentalmente que cogemos y empezamos a aplanar desde aquí arriba toda la figura hacia abajo totalmente, ¿qué figura creen que daría si llevamos a ponerla como un planchado hacia abajo? ¿Qué figura creen que quedaría aquí en el plano? Pues fíjense, quedaría ese cuadrado cóncavo, claramente. Por eso es muy expresiva esta, y porque está utilizando lo que ya estamos diciendo, las energías cósmicas y la forma más conveniente de utilizarlas. Y aquí vemos esa Torre Eiffel, pero también tenemos que decir que en realidad todo lo que vemos en líneas rectas, pues en realidad eso no existe en la naturaleza, porque toda la naturaleza y el éter se mueve mediante curvas. Todos son curvas y espirales. Por eso, en esta misma grabado de esta antigua Francia, de la telegrafía sin hilo, pues vean este edificio que es semejante en su estructura básica, pero está redondeado porque este es más exacto. Este es más exacto porque te refleja la verdad, como todos son curvas. Por eso nosotros decimos, la Tierra no puede ser plana, porque no existe nada plano. Todas las energías van realizando curvas. Entonces vean la semejanza de forma, pero que realmente esta es mucho más perfecta, porque serían conos, pero naturalmente también, pues esto sirve también claramente, y porque adopta precisamente la forma de las espirales. Nosotros ya hemos dicho en nuestro sistema fundamental, para que la persona no se pierda, que en realidad toda la pulsación son, en el centro del toroide, pues son dos conos, uno superior y otro inferior, por donde van las energías interactuando y circulando y colapsando o produciendo en el interior, en el centro, pues produciendo la pulsación. Este es el modelo más simple y más verdadero. Y entonces esto es para que vean lo que hemos dicho anteriormente. Te sitúas debajo de la Torre Eiffel y entonces tú ves esto. Fíjense que tú ves esta curva, ves esta otra curva, aquí habría otra curva que no se ve y esta otra curva. Y entonces pues estaría reflejando ese cuadrado o ese cuadrilátero cóncavo, porque entonces eso es totalmente coherente con todas las construcciones de Tartaria. Y podemos decirnos, hemos dicho, esto sería, por su forma, predominantemente un polo, podemos decir, masculino, de emisión más que de recepción. Pero también hemos dicho que incluso a nivel individual, pues tiene que tener también las dos partes, las dos polaridades. ¿Y dónde estaría entonces la parte receptiva? Pues aquí lo estamos viendo en esta foto antigua y destacado, porque aquí se están viendo una serie de cúpulas o semiesferas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, fíjense, 9 exactamente por un lado, porque el 9 es el número exacto.
exacto, es el número de la totalidad, que entonces estas son las que realizarían la función de recepción. Y entonces esta foto antigua, aunque aquí no se vea muy bien, no se verá muy bien, pues esto es la iluminación de esa Torre Eiffel, por eso se ven distintos puntos iluminados, y este punto, pues aquí está más agrandado y se están viendo lo que hemos dicho anteriormente de las esferas, cómo se van alterando y se van iluminando porque esta es la captación de la energía de este éter. Y vamos a finalizar aquí con estas dos imágenes para que vean que estos son las formas físicas, y no estamos entrando en este vídeo porque tampoco es de nuestro interés de la tecnología más concreta. La tecnología más concreta, podemos decir, de movimiento concreto entre dos polos que forman la recolección de este éter. No estamos entrando, no sabemos si entraremos porque en realidad no nos interesa, pero lo que nos interesa es destacar cómo en las cúpulas, como esta que es la cúpula papal vaticana, pues sería, como ya hemos dicho, parte receptiva, pero también vean el pináculo, que el pináculo pues te está reflejando la otra parte necesaria, porque no puede haber un solo polo, sería este el polo, podemos decir, masculino o positivo o de emisión, y este de recepción. Entonces esto, como totalidad, la cúpula pues tendría carácter de recepción, podemos decir, ese polo de recepción. Y en cambio la forma de pináculo, como esta que estamos viendo aquí, un piramidión, porque todas las pirámides en realidad pues eso es lo que te están reflejando, un emisor pero también un captador. Pues esta tendría la función predominante, de emisor y receptor, pero aún así dentro de cada uno de ellos pues tendría también la otra parte, la parte complementaria. Entonces decimos que los dos polos ejes de esta dimensión pues en el volumen se expresan mediante cúpulas, que sería un polo de recepción, y vértices o picos, que sería el polo de emisión, como acabamos de decir, que serían, por ejemplo, obeliscos, pináculos o piramidiones. Y terminamos aquí destacando lo que hemos querido reflejar en este vídeo, que destacamos la diferencia y la oposición entre la naturaleza y la tecnología. Y ponemos oposición entre comilladas porque muchas personas, o la inmensa mayoría, pues creen que no, que la tecnología en sí misma es buena, que no existe oposición con la naturaleza. Pues nosotros, aunque estemos en total minoría, pues tenemos que decir que no es así, porque en un universo y tierra cerrada, pues todo influye, no existe nada totalmente gratis ni totalmente libre. Entonces nosotros decimos que entre la naturaleza y entre tecnología pues existe una diferencia y también una oposición, y que el cubo de Saturno, que sería toda la tecnología, pues lo que hace es copiar la naturaleza y vampirizarla. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.